Como decíamos, acá adentro, en el túbulo seminífero, se van a formar estos espermatozoides. Una diferencia interesante con el sistema genital femenino es que como las espermatogonias se van a reproducir constantemente, los espermatozoides son relativamente jóvenes, tarda cerca de 74-75 días toda la secuencia de espermatogonia a este espermatozoide. Esto es diferente con lo que pasa con el oocito. El oocito se genera cuando el individuo femenino todavía es un embrión, ¿sí? Entonces, una mujer que oocita, ¿qué edad tiene ese oocito? Y el oocito es más viejo que la mujer, porque tiene la edad de la mujer más unos meses antes, hasta llegar al día en que se formaron, ¿sí? Por eso los espermatozoides son mucho más jóvenes. El espermatozoide entonces atraviesa el túbulo recto, atraviesa la red de testis y va a atravesar cerca de, hay 14 o 15 conductillos eferentes que van a confluir a un conducto único que se llama conducto epididymario. Tanto estos conductillos eferentes como el conducto epididymario se encuentran en el epidídimo. Entonces acá hay que distinguir. El epidídimo es el órgano y el conducto epididymario es un conducto que se encuentra dentro, ¿sí? Esto ya es un palabrerío que a veces confunde. Y por otro lado, distinguir del conducto del epéndimo, que era el conducto central de la médula espinal, que no tiene nada que ver, pero ya lo vamos advirtiendo porque a veces en el momento de contestar algo uno usa una palabra por otra y no es correcto. Entonces, el epidídimo va a estar acompañando al testículo dentro del escroto, va a estar unido en los dos extremos, el epidídimo está pegado al testículo porque la túnica albugínea que tiene el testículo se une a la túnica albugínea del epidídimo. Así que está como si fuera la cimera de un casco, ahí adosado en la parte posterior. En la cabeza del epidídimo, en la parte superior, ahí están los conductillos eferentes, que esos después convergen en un conducto epididymario que tiene una sección microscópica, pero mide cerca de 6 a 7 metros. Otra vez tenemos una estructura muy larga, pero enrollada y de sección microscópica. ¿Qué vamos a encontrar en un preparado de epidídimo? Un epitelio pseudoestratificado, con células basales y células principales. Estas son las que tienen... ¿Qué parecen estos pelitos? Son estereocilios. Son esas especializaciones de la membrana apical de los epitelios que eran como microvellosidades, pero mucho más grandes. No tienen movimiento activo los estereocilios. Y rodeando a ese epitelio hay un tejido muscular en disposición circular, ¿sí? Y en la luz voy a tener a los espermatozoides. Ahora que mencionamos que el epidídimo tenía una túnica albugínea, quiero comentar otras túnicas albugíneas que también aparecen en el sistema genital masculino. Y son las que se encuentran en el pene, ¿sí? Como decíamos, el pene es un órgano genital externo, ¿sí? De forma cilíndrica, y es un órgano eréctil, porque en su composición contiene estructuras que son como cavernas que se llenan de sangre frente a ciertos estímulos, de manera que el órgano aumente el tamaño y la rigidez. Ahora, ¿por qué frente a esta acumulación de sangre
el pene mantiene una forma cilíndrica y no una forma esférica o irregular. Bueno, eso se debe a que está formado por tres estructuras, que son los dos cuerpos cavernosos, que están dibujados en rojo, y un cuerpo esponjoso. Estas son las estructuras eréctiles, pero cada una tiene una vaina que es una túnica eubuginea. Entonces, ese tejido conectivo denso, que en el caso de estas túnicas, el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos, además de abundantes fibras de colágeno, tiene fibras elásticas. El llenarse de sangre dentro de esa estructura, que es relativamente rígida por el tejido conectivo denso, es lo que genera la forma cilíndrica. Ahora quiero marcar algunas similitudes y diferencias con las estructuras eréctiles de la vulva. El cuerpo esponjoso va a relacionarse con las glándulas vulvouretrales que mencionamos, pero fíjense que empieza con una porción más dilatada, más gordita, que se llama justamente bulbo del cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso está atravesado por la uretra, entonces la uretra en esta parte recibe el nombre de uretra esponjosa. El glande del pene, como se ve acá, es una dependencia del cuerpo esponjoso. Acá tenemos este esquema del RAFE. ¿Se acuerdan que estábamos comentando que en el sistema genital femenino y masculino, al principio hay un conjunto de estructuras que son indiferenciadas y se van a diferenciar a pene, por ejemplo, o a vulva, ¿sí? Y están en el embrión separadas por una abertura que se va a ir cerrando. Entonces, este es el ano y este sería el meato urinario. Esto se cerró, ¿sí? Entonces, en la mujer también va a ocurrir algo parecido, pero lo que se llaman bulbos vestibulares, que son análogos del bulbo del cuerpo esponjoso, fíjense que en la mujer se mantienen como dos estructuras independientes, una a cada lado. En cambio en el varón se juntan ahí apenas profundo con respecto a ese rafe, a esta especie de cicatriz. Entonces, estos serían los bulbos cavernosos, los bulbos vestibulares, no sé cómo lo dije recién, bulbos vestibulares, análogos del bulbo del cuerpo esponjoso. Y el clítoris está formado por dos cuerpos cavernosos, ¿sí?, que son largos, como de 7 centímetros cada uno, que se juntan en el extremo anterior para formar el glande. Entonces fíjense que el esquema es parecido, pero en el masculino el glande es parte del cuerpo esponjoso, en el femenino el glande está formado por la unión de los dos cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos y los bulbos vestibulares también van a tener una túnica albugínea, que es lo que permite que le dé esa rigidez cuando se llenan de sangre. En general se dice que la túnica albugínea está más engrosada en el pene que en el clítoris. Fíjense acá cómo se ven los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, y lo más interesante que quiero marcar es la uretra atravesando el cuerpo esponjoso. Esto está dibujado de azul porque son cavidades vasculares que acumulan sangre venosa, ¿sí? Este anaranjado es dartos también, es músculo liso que se encuentra por debajo de la piel del pene, que también es sensible a la temperatura. Se va a contraer con el frío. Y obviamente hay fascias de tejido conectivo y vasos de distinta clase. La próstata es una de las glándulas anexas del sistema genital masculino, es una glándula exócrina impar que tiene una forma como de una especie de cono trunco con la base
orientada hacia arriba y el vértice hacia abajo, está en la pelvis y se encuentra justo debajo de la vejiga urinaria y delante del recto. Estas son relaciones que mantiene con otros órganos muy importantes. ¿Por qué? Porque la uretra, que es este conducto compartido entre el sistema urinario y el sistema genital, va a tener entonces tres porciones. La primera, que es la uretra prostática; la segunda, que es la uretra membranosa, cuando atraviesa el periné. Acá está el esfínter estriado, el esfínter voluntario de la uretra. Y luego la uretra esponjosa, que se encuentra dentro del cuerpo esponjoso del pene. Esto quiere decir que si hay alguna patología que afecte el tamaño o la celularidad de la próstata, puede afectar el flujo de orina. Y con respecto a la relación que tiene con el recto, hay una técnica de diagnóstico que es el tacto rectal, ¿sí?, que se hace justamente introduciendo el dedo a través del conducto anal y palpando a la próstata. Entonces el médico puede saber si el tamaño, si la dureza de esa próstata es normal o está más endurecida, si es homogénea o heterogénea. Todas estas prácticas o consecuencias son por su ubicación y relaciones. Como decíamos, tiene relaciones muy importantes extrínsecas con otros órganos que están por fuera, pero tiene relaciones intrínsecas con órganos que la atraviesan: la uretra prostática y los dos conductos eyaculadores. La glándula va a tener una cantidad, como cerca de 30 o 25 lobulillos. Cada uno tiene un conducto que secreta un líquido a la luz de la uretra prostática. Esos lobulillos, que contienen adenómeros, están distribuidos en distintas zonas, ¿sí? Acuérdense que zona era algo como una especie de cinturón que envolvía alguna estructura. Entonces, esas zonas van a estar envolviendo la uretra de más cerca o un poco más lejos. Entonces, fíjense que acá está la uretra atravesando a la próstata y acá están los dos conductos eyaculadores. El conducto eyaculador se forma por la unión del conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente, eso de cada lado. Al juntarse, atraviesan estos conductos eyaculadores a la próstata. Entonces, estas dos patologías tan frecuentes que aparecen en la próstata, que son la hiperplasia benigna o el cáncer, ¿sí?, tienen distinta ubicación generalmente. En general, la hiperplasia benigna de próstata empieza en las zonas más próximas a la uretra. Es decir, que la sintomatología es bien temprana, ¿sí? Si acá hay hiperplasia, quiere decir que hay aumento del número de células, la uretra podrá empezar a obstruirse o a tener algún inconveniente en forma bien temprana. En cambio, el cáncer de próstata en general empieza en la zona más periférica. Y esto es importante porque la zona más periférica se puede distinguir o se puede examinar a través del tacto rectal, pero si se deja desarrollar un cáncer, va a tener también finalmente un efecto sobre la luz de la uretra. Pero ¿qué ocurre? Que si el cáncer ya avanzó tanto de afectar a la uretra, es muy probable que sea un estadio bastante avanzado, ¿sí? Tempranamente yo voy a poder distinguir las irregularidades de la próstata en la zona más externa, pero si ya tengo una sintomatología en la uretra, quiere decir que gran parte de esta próstata está afectada por el cáncer. En forma resumida vamos a ver las producciones de cada glándula del sistema genital masculino.
El testículo, como ya vimos, genera los espermatozoides, las gametas, pero también, como glándula endócrina, secreta hormonas, principalmente hormonas esteroideas, de las que el representante más típico es la testosterona. Por eso, las células de Leydig tienen esas gotitas de lípido donde almacenan los precursores de las hormonas. Son células que en el aspecto se parecen, por ejemplo, a las células de la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Acuérdense que esa corteza suprarrenal también sintetizaba hormonas esteroideas y el tipo celular es parecido, al menos morfológicamente. La vesícula seminal hace un líquido que representa la mayor parte del volumen del semen y tiene distintas sustancias. Tiene fructosa, tiene prostaglandinas y tiene unos pigmentos fluorescentes que se llaman flavinas. Esto no se sabe qué función cumple en el sistema genital, pero al ser fluorescentes con la luz UV, se usa, por ejemplo, en pericias para encontrar manchas de semen. La próstata, ¿sí?, que acá está dibujada, secreta un conjunto de sustancias. Ácido cítrico, el líquido este de la próstata va a contener altas concentraciones de zinc, una enzima que es una fosfatasa ácida y una molécula que se denomina antígeno prostático, que es una proteasa, ¿sí?, que licúa al semen. Cuando está recién emitido, el semen tiene una viscosidad, un comportamiento viscoelástico, tiene bastante consistencia, pero luego se va a ir licuando gracias a la acción de estas enzimas. Ahora se usa también el antígeno prostático como medida de diagnóstico, ¿sí? Se dosa en sangre y se puede correlacionar con ciertas patologías de la próstata. Y la otra, que era la glándula bulbouretral, es una glándula mucosa que secreta moco con algunos otros compuestos, pero principalmente el soluto más abundante es la mucina. Fíjense, en este esquema es la próstata y la uretra membranosa y esponjosa cortadas longitudinalmente. Entonces, vamos a observar algunas cosas. En la luz de la uretra prostática hay un montón de orificios pequeños que son los orificios de los conductos de cada lobulillo de la próstata. Decíamos que tiene cerca de 30 lobulillos. Bueno, va a haber cerca de 30 orificios que traen a la luz de la uretra prostática ese líquido. Después tengo estos dos que se juntan y son el conducto deferente y el conducto de la glándula de la vesícula seminal, que se reúnen para formar el conducto eyaculador. El conducto eyaculador es cortito, está casi todo metido dentro de la próstata y desemboca también en la uretra esponjosa. Entonces, por el conducto deferente vienen los espermatozoides, se encuentran con el líquido que viene de la vesícula seminal y a su vez simultáneamente o casi simultáneamente el tejido muscular liso de la próstata se contrae para expulsar a este otro líquido y de esa forma el semen se forma en el momento de la eyaculación. El semen no es un líquido que se almacene ya listo, sino que se va a formar por la unión de estos tres líquidos y va a ser conducido por la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. Estas de acá, que parecen unas lentejas, y ese es el tamaño aproximado, son las glándulas bulbouretrales, que antes se llamaban glándulas de Cooper. Tienen un conducto de un par de centímetros que desemboca en la uretra esponjosa. Estas glándulas son entonces las responsables de esa emisión preseminal. Por último, para relacionar, quiero que vean un video, que dejo el enlace acá, que tiene una comparación entre el ovario y el testículo.